Muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación, Sergio. Se pudieron dar cuenta que es amigo mío, Sergio, así que dijo más cosas de las necesarias. No se escucha bien. Ya. Ahí se escucha mejor, ¿sí? Ya. Voy a presentarles estas charlas, digamos, y pedí permiso por ahí para hacerla en castellano, porque muchas de las charlas eran en inglés y creo que tiene que ver con la comunidad nuestra, ¿sí? Y voy a tratar de ir como súper al grano directamente, porque además por la hora ya me imagino que esperarán algo más rápido. Descargo a modo de responsabilidad, digamos, en formato de provocación, más bien basado en la experiencia de Chile, sobre todo, y el Cono Sur, y un poco más de la región latinoamericana, pero Brasil es un caso muy distinto, así que es difícil hablar, e incluso si uno piensa desde acá, desde el Cono Sur, en México, Colombia, ya estamos hablando de realidades un poquito distintas, pero hay algunas cosas similares, y con la única esperanza de que pueda provocar un poquito de discusión y entregar algunos insights sobre el tema. Hay harta discusión sobre esto, de muchos han aparecido. Ahora el Communication de la CM está sacando regularmente un special section para Latinoamérica, ¿sí? Donde se presentan los temas latinoamericanos, y eso significa que Latinoamérica de alguna manera en esa comunidad, digamos, mundial de computación tiene una voz un poquito más sistemática. Voy a hablarles de lo siguiente, de la computación ayer y hoy, después voy a preocuparme del tema de la identificación, los datos, la IA, y después finalmente algunas observaciones. Entonces, primero computación ayer y hoy, ¿sí? Esa es la computación de ayer. No sé si aquí habrá alguno que vivió eso, digamos, pero para los jóvenes, lo único que quiero mostrarle acá es que realmente el computador es el centro y toda la gente circula alrededor del computador, ¿sí? Es una cosa un cambio muy drástico respecto de lo que pasa hoy día, ¿sí? Entonces el computador es un apéndice de nosotros incluso. La tecnología digital, antes de la ratificación, es decir, antes del siglo XXI, ya habían cambios fundamentales, digamos, el espacio universal y común de datos, información y conocimiento de la web. Esto es del 90, de los años 90, ¿sí? La web del 91, 93, y esto produce un cambio radical respecto de la concepción que uno tenía de cómo los computadores se manejaban, ¿sí? Lo segundo que tenemos hoy día, pero totalmente ubicuos, son los aparatos portátiles, y esto permitieron primero comunicación instantánea en cualquier lugar y con cualquier otro lugar, ¿sí? Desde cualquier lugar, si eso es interesante. Antes uno tenía que ir al lugar, tenía que ir a ciertos centros para comunicarse con otros lados. Cine, televisión y otras cosas, juegos en la mano, en momento, en cualquier lugar. Cámaras y grabadoras, digamos, y captura de imágenes, videos, audio, cualquier lugar también, consulta, cómputo, administración. Es decir, los aparatos portátiles, el aparato como tal también es un tema central en estos cambios, pero es, de nuevo, previo a los datos y a la inteligencia artificial, de lo que vamos a hablar. Memoria casi infinita para almacenar recuerdos, conocimiento, información y datos. Y esto ya no se nos ha olvidado, digamos, se nos ha olvidado este proceso, y esto también, de nuevo, es anterior al boom de Big Data. Y flexibilidad para integrar multimedia y crear nuevas experiencias y realidades en casi todos los sentidos posibles de la palabra, ¿sí? Antes uno tenía un amigo lejano, digamos, en Europa o en Japón, ¿sí? Y quería mandarle algún regalo precioso. Uno mandaba un texto, mandaba una imagen, podía mandar un audio en ese tiempo, pero ahora perfectamente puede juntar las tres, hacer una composición y crear, digamos, y esto hay una discusión muy grande respecto a la autoría y todos esos temas. Todo esto lo digo porque todo esto, fíjense esto ya da para una revolución brutal en la manera de percibir lo que nos rodea, pero esto es anterior a la datificación y a la inteligencia artificial. Entonces, si eso fuese poco, hoy día
tenemos, y aquí estamos empezando a tratar nuestro tema, máquinas, pero nosotros estamos acostumbrados a programar máquinas y hoy día tenemos máquinas que aprenden, ¿sí? Los datos funcionaban como apoyo científico, ¿sí? El dato es el apoyo para la tesis científica. Lo que importaba de un paper era el paper, era la tesis, era el argumento, el razonamiento, y los datos eran una evidencia que soportaban eso, y hoy día un poquito se da vuelta esto y los datos aparecen como materia prima. Lenguajes formales a medios de comunicación y aparece el lenguaje natural como una interfaz muy rápida con la máquina, y de una disciplina, y esto yo creo que es súper importante, una disciplina centrada especialmente en los temas internos, ¿sí? Los computines somos gente, voy a hablar de computines porque informático, yo no uso la palabra informático, pero es informático computín, digamos, porque no, computín. Preocupados nosotros los problemas internos de la máquina, del software, del código, esa es nuestra esencia, ahí nos sentimos bien, digamos, y cuando aparece la gente nos sentimos un poquito asustados. Y la disciplina crecientemente se abrió para afuera, ¿sí? Se abrió a lo externo, a otros ambientes, sensores, computación ubicua, internet de las cosas, ambientes de sostenibilidad, ética, son todas cosas que nosotros no nos preocupábamos antes. Yo trabajo en base de datos y uno se preocupaba de la máquina, base de datos, de la base de datos, con los datos fijos, vamos a hablar de eso. En términos de disciplinas, ¿sí? Y especialmente para los jóvenes acá, estas son las disciplinas de los años 70. Esta es la ACM, ¿sí? Y tenemos Electrical Engineering, Computer Science. Ahí, si uno entraba a esta área, tenía que decidir entre esos tres campos. Y fíjense que uno estaba muy pegado al hardware, el otro muy pegado al software, y por allá estaba la gente de negocio siempre despreciada por nosotros, ¿sí? Lejito, digamos, ¿sí? Y poco a poco, y esta es la segunda versión, ¿sí? Post-90. Esto en negro es post-90, es del 2007, ¿sí? En hardware, aquí está Electrical Engineering, Computer Engineering y Computer Science, ¿sí? En este lado. Después está Software Engineering, aquí está Tecnología de Información y aquí está Sistemas de Información que se topa con la gente de bibliotecología, con gente archivística, ¿sí? Hardware, software, y fíjense cómo se empiezan a acercar, yo creo que ya está cerca. Yo creo que los colegas de ingeniería de software me aceptarían agrandar este ciclo. Este no es mío el dibujo, así que no me atreví a hacerlo, pero agrandarlo hasta acá. Y aparecen dos, en el 2007 aparecen dos cosas en el ACM, el Cybersecurity, que más o menos tiene ese rango, y Data Science, que tiene ese rango. Estamos hablando del 2007, comienzo de los años 2000, ¿sí? Fíjense cómo cambiaron las disciplinas. Eso respecto de nuestra disciplina como tal. Todavía no hemos entrado en Data Science ni Inteligencia Artificial. Así que voy a partir primero entonces ahora con los datos. Ahora sí que entonces sobre esta transformación brutal, pero a mí me gustaría que separemos lo que es los cambios producidos por los datos y la IA de los cambios per se que ha producido el tsunami digital. Entonces, fíjense que aquí hay un pionero o ¿cómo se llama? Un precursor o alguien que miró hacia el futuro, Peter Naur, que es premio Turing, ¿sí? Escribía en los Communications de la ACM el 66 que realmente nuestra disciplina debería llamarse datología, porque el centro de todo esto son los datos. Él decía, realmente esto se trata de la ciencia y la naturaleza del uso de los datos, ¿sí? Y el computador simplemente es uno de los aparatos que sirve para trabajar con los datos, ¿sí? Es decir, si ustedes se preocupan hoy día de, no sé, de la arquitectura, nadie diría que la arquitectura trata de serruchos, martillos, no, trata del edificio, trata de la materia prima y después las herramientas con las cuales nosotros armamos esto. Charles Bachmann, este es también otro premio Turing del 73, hacía el paralelo con Copérnico, ¿sí? Así que Copérnico dio vuelta. Copérnico hace una cosa muy sencilla, digamos, da vuelta una perspectiva y con eso simplifica ecuaciones, simplifica visión de mundo. Bachmann decía, una nueva base para entender está disponible en el área de los sistemas de información. Y esto se lograría por un cambio de la visión centrada en el computador a una visión centrada en los datos.
Es decir, también, fíjense, estamos hablando de 73, ya se daban cuenta que aquí hay un tema, los datos aparecen como un asunto central, pero en ese tiempo el computador ocupaba tanto recurso ¿cómo se llama? Y materia y gente, digamos, que aparecía como que el computador era lo principal. Perdón, ese era el de Bachmann. Disculpen, por eso miraban raro. Ya, esto es lo que decía Bachmann, aquí está la versión de Copérnico, cambia esto y hay una nueva base para entender esto desde el punto de vista de los sistemas de información. Voy a cerrar esto mejor porque así funciona mejor esto. Ya estamos, esto es lo que tenemos hoy día realmente. No puedo moverme acá. Esto es lo que tenemos de aquí, lo que tenemos hoy día realmente. ¿Sí? Lo que tenemos hoy día realmente es un mundo digital que yo lo puse en ceros y una cinta de ceros y unos, un poquito más que una cinta, ¿sí? Donde realmente en algún momento vamos a tener prácticamente una copia digital de casi todo lo que nos interesa del mundo real, estas flechas rojas, ¿sí? Sensores de todo tipo, sensores sociales de este tipo, ¿sí? Y acá arriba funciona el mundo digital con todos sus elementos, ¿sí? Donde estamos nosotros, esta cosa, codificando conocimiento, pero estamos en un mundo muy distinto y hay una vuelta hacia abajo, ¿sí? Desde el mundo digital por medio, fíjense, el mundo digital y lo que pasa aquí arriba es totalmente inocuo para cualquiera, digamos, ¿sí? Y nos pasa a nosotros, como la gente de computación. Lo que hacemos acá arriba no sé si no le importa a nadie, pero no afecta a nadie, ¿sí? ¿A quién afecta un modelo de lenguaje? A nadie. Si entran ceros y unos y salen ceros y unos, ceros y unos no le pegan a nadie. Y es crucial acá la máquina con cual se traduce esto para acá, decir, y la robótica, ¿sí? Y esos son puntos esenciales que son la manera de volver al mundo real. Exactamente esto, bueno, el mundo, a ver, pongo algunos titulares, el mundo digital como copia, ¿sí? La relativa independencia del mundo digital de donde viven los modelos fundacionales, y esto lo vemos particularmente en las generaciones más jóvenes, digamos, que viven acá y no sé si saben que abajo hay un mundo real, digamos, ¿sí? La relevancia de la interfaz del enganche con el mundo material, tanto en la ida con sensores como en la vuelta con mecatrónica o robótica, ¿sí? Y esta finalmente la teoría del mundo digital, esta es una idea de Turing del 41, que es la flexibilidad y la absoluta universalidad de la máquina digital, ¿sí? Es decir, tenemos una máquina que es absolutamente universal, eso lo sabemos todo, pero yo quiero hacer el paralelo acá, porque el paralelo que en este mundo digital arriba hay una máquina universal, en el mundo material abajo no hay máquina universal, ¿sí? Salvo la cuchilla suiza, digamos, que trata de ser universal, un cuchillo, un serrucho, todo eso junto y funciona bien mal, digamos. Pero si ustedes lo extienden un poquito, no hay manera de hacerlo. Y acá en los datos pasa una cosa, ¿sí? La gente que trabaja en base de datos está acá, siempre trabajó con datos cerrados, predecibles, curados, homogéneos, bien clasificados, tipados, organizados. Y hoy día nos encontramos con datos abiertos, dinámicos, impredecibles, multidimensionales, con propiedad difusa y roles impredecibles, digamos. Hay un cambio fundamental de con qué tratamos. Nosotros nos dedicamos a modelar y consultar eficientemente, ¿sí? Eficientemente la palabra clave, y ahora hay que hacerlo considerando otras variables que nos gustan o no nos gustan, pero son claves para la actividad nuestra: privacidad, gobernanza, ética, soberanía, sostenibilidad, múltiples stakeholders que están dando vueltas, ¿sí? Y desde el punto de vista de eficiencia y de infraestructura, de megas y gigas a teras, petas y exabytes, ¿sí? Un cambio muy, 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 muy gigante. Entonces el mensaje que me gustaría dejarles de este primer análisis de esto es que probablemente el ámbito de los datos es uno de los campos principales donde se jugará nuestra soberanía digital. Ese es un tema crucial. Es decir, aquí hay que hacerle caso a Peter Naur y a Bachmann. Es decir, los datos son el centro de esta cosa y ese es lo que va a mover después. Y tenemos una gran responsabilidad nosotros, ¿sí? Porque nosotros somos los expertos en las máquinas que trabajan con esos datos. Pero ojo, somos las máquinas que trabajan con esos datos, pero los datos son la materia prima, ¿sí? Suficiente para hablar de datos, ¿sí? ¿Qué es la IA ahora? Hoy día no voy a explicarle a usted, probablemente el grosso de ustedes sabe más de IA que yo, digamos, pero no voy a explicarle qué es la IA, pero voy a tratar de ponerla en contexto, en este contexto, ¿sí? Lo primero es
sería bueno distinguir muchas maneras de, ¿cómo se llama?, de ver la IA. Hay muchas diferentes formas, voy a leer acá, ¿sí? Redes neuronales digitales para tareas específicas. Esto viene desde siempre, ¿sí? Nosotros hacíamos un curso de inteligencia artificial al principio de los 2000 y un capítulo de redes neuronales y se trabajaba para eso, ¿sí? Modelos de lenguaje a gran escala. Esto es nuevo y de eso voy a hablar. Robótica y inteligencia artificial embebida, incrustada, corporizada o embaded, como dicen los gringos, es robótica, es decir, es el enganche con el mundo material. Sistemas simbólicos de razonamiento basado en reglas. Esto estaba a la baja, subió con la web semántica, ¿sí? Bajó con las redes neuronales y ahora cuando hay que ensamblar diferentes LLM está empezando a aparecer de nuevo el tema de los agentes, el tema de los estándares para comunicarse, ¿sí? Sistemas de optimización y búsqueda, esto está en el centro, digamos, y estadística está en el centro del desarrollo de algoritmos para entrenamiento, procesamiento de señales, series de tiempo y muchas otras cosas, ¿sí? Y todas ellas los veníamos enseñando hace mucho tiempo, salvo los LLM, a todo esto, que si uno se retrotrae 20 años o 30 años, eso es NLP, digamos, no es más que eso. Es importante entonces aclarar una cosa, ¿sí? Acá. Lo que nos tiene hablando de esto son los modelos de lenguaje. Es decir, lo que tiene hablando a nuestros colegas, ¿sí? Y probablemente a las autoridades, a los políticos, a la gente de la calle, son los modelos de lenguaje, ¿sí? No son ninguna de las otras cosas. Entonces ellos asocian toda la inteligencia artificial con esa línea, el LLM, que es una línea muy particular. Lo que realmente ha cambiado y lo que realmente, desde el punto de vista de nuestra disciplina, ha cambiado el panorama de nuestra disciplina son máquinas que aprenden. Y yo creo que ese es un punto central, esta idea de máquinas que programan, máquinas que reciben instrucción, a máquinas que aprenden, por lo tanto tienen cierta autonomía o mucha autonomía y tienen algunas otras propiedades que asustan, digamos, como es el aprendizaje en general, asusta en todos los niveles. Y probablemente, y esta es una especulación mía, digamos, lo que va realmente a cambiar la vida de la gente es la IA corporizada, ¿no? Es la IA de biblioteca que son los modelos de lenguaje, ¿sí? Es la IA, la robótica, que hoy día ya tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Tenemos los ejemplos, digamos, los ejemplos prehistóricos de esto, la lavadora, la Rumba, el piloto automático de los aviones, el piloto automático del auto, ¿sí? Pero esa línea es la que probablemente va a romper el ambiente que estamos. Nuestro drama, ¿cuál es nuestro drama acá? De repente al principio yo creo que ya no es tan drama, lo puse como drama, pero no es tanto, yo creo, porque ya todos estamos acostumbrándonos, ¿sí? Es poquito lo que sigue. Acuérdense de este diagrama, ¿sí? Y por el tema disciplinar. Y nosotros partimos así, ¿sí? De nuevo, aquí apelo, sospecho que no apelo a una o dos personas con esto, pero este es computación el año 70 o 60, ¿sí? Estaba la máquina, la fierrería, estaba el lenguaje máquina acá, es tremendo nivel, ¿sí? Y en general había matemáticos, computines y eléctricos trabajando sobre esto, y todo sobre la máquina. Fíjense que la obsesión era ese aparato, ese era el foco, digamos, no había más que esto, ¿sí? Y esto avanza un poquito después, digamos, acá aparecen lenguajes ya ¿cómo se llama?, entendibles, digamos, como C y esas cosas, y nosotros los computadores empezamos a adueñarnos esta cosa y echamos a los eléctricos para afuera y echamos a los gente sistema para afuera y nos empezamos a apoderar de la disciplina entera completa aquí, ¿sí? Y empiezan a aparecer los departamentos y sacamos a la gente del lado. Y ya después finalmente los sacamos definitivamente y peleamos con esta gente y peleamos con esa gente, los echamos del paraíso y nos quedamos nosotros con este ciclo entero que es el ciclo de la computación, ¿no es cierto? Y aquí hay diferentes especialidades que tienen que ver con modelamiento, que tienen que ver con especificaciones gráficas o no, que después tienen lenguajes, compiladores, bla, 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 hasta a la máquina, ¿sí? Y ahí estamos en el paraíso nosotros, ¿sí? Y en ese momento entonces crecemos nosotros en la época dorada de la computación clásica como tal, ¿sí? Esta pobre gente está perdida en otros lados, digamos, lo echamos para otros lados, y en ese momento aparece la IA.
Fíjense que todo nuestra gran pomada, como decimos aquí en Chile, nuestro gran orgullo, o el poder que teníamos por sobre el resto de la población que está fuera de esta sala, era que nosotros sabíamos todo este camino completito hasta la máquina. Éramos la gente, ¿sí? La gente que se comunicaba con la máquina. Eran los sacerdotes que sabían hablarle a las máquinas, ¿sí? Y resulta, ¿sí?, que aparece la IA y nos produce un trauma, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo eso ya no es que desaparezca, pero aparece subordinado a otra cosa, ¿sí? Aparece subordinado. Y este es un gran drama para nosotros, ¿sí? Y aparecen, aquí está un modelo, digamos, la arquitectura básica de un chat, digamos, de un modelo, de una plataforma de modelo de lenguaje. Y bueno, y lo que nos damos cuenta es que aún hay patria porque realmente todo lo que hacemos nosotros está dando vuelta acá, ¿sí? Es fundamental el hardware. Acá en Latinoamérica no somos los mejores, vamos a ver en hardware, digamos, pero hardware de algún tipo ahora nuevo, paralelo. Datos es crucial, estas máquinas no funcionan sin datos y nosotros somos los especialistas en datos. Es decir, la gente de datos es la que, será porque yo trabajo en eso, es la que está más asegurada de todo esto, ¿sí? Arriba, redes neuronales que veníamos trabajando antes, pero aquí hay una cantidad, esta es algoritmia pura, y esto es, ¿cómo se llama? Toda la parte que tiene que ver con NLP, lingüística computacional, y toda la gente que trabaja en visión, modelos de visión, ¿sí? Y esto no funcionaría, y todos sabemos que esto no funcionaba, digamos, ¿sí? Porque esto estaba antes de que apareciera ChatGPT, si no hubiera la web y no estuvieran los chats. Es decir, los sistemas de diálogo y las redes, ¿de acuerdo? Así que nosotros volvemos como medio subordinados, es muy triste esto, ¿sí? Pero nos empezamos a acomodar respecto de qué cosas podemos hacer en esto. La historia se repite afortunadamente, ¿sí? De nuevo, ¿se acuerdan el mainframe que vimos al principio con la gente, con esa oficina gigantesca, digamos? Y es un poquito esto que está acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una máquina donde está toda la gente en torno a la máquina, con la única diferencia que esa máquina, ni siquiera esa muy diferencia, digamos. En ese tiempo era la IBM con un par de compañías más, digamos. Hoy día es Google, OpenAI, Microsoft, Meta, con toda la gente funcionando. Pero la gran revolución en la computación tradicional fue en los años 70, cuando aparece el mini computador y aparece el computador personal, ¿sí? Y se desengancha esta servidumbre respecto de un modelo gigante. No es que cada uno en la casa podamos tener el modelo gigante, pero el modelo que tenemos en la casa sirve para casi todos los efectos para lo que nosotros queremos, ¿sí? No sirve para la gran digamos, maquinaria de la National Security Agency norteamericana, pero entonces fíjense que esta idea, y esto va a aparecer pronto, esto no es cosa de tiempo que aparezca en algún formato, ¿sí? Y de nuevo, cuando aparece esto, aparece como la computación clásica, de nuevo, lo único que reemplazamos en vez del computador programable ese es un computador que se le habla, y ahí estamos muertos nosotros porque nos reemplazan, pero están las comunicaciones entre estos, está la infraestructura, está todo lo que es la computación clásica, está todas las técnicas que nosotros hemos desarrollado en esta dirección. Ya estamos. Entonces lo que creo que como que les presentaba una visión de lo que son los datos, la revolución de los datos, la revolución de la IA, y ahora entonces nos toca la realidad latinoamericana. No, esa es una broma. No, ahí, ¿ya? ¿Cómo estamos nosotros? Los datos los tomé del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, ¿sí?, que elaboró una gente, se los recomiendo fuertemente. El único detalle se nota que en el equipo había, o quien lo redactó finalmente eran chilenos, porque Chile aparece como bien en todas las cosas, pero no le hagan caso a eso, digamos.
divídanlo por 2 y ahí se balancea, ¿sí? Esta es la mirada general. La mirada general, a ver, la mirada general en factores habilitantes, en investigación y adopción, esto es de inteligencia artificial y de gobernanza. Como les decía, Chile, ponen a Chile ahí porque está primero por administración. Factores habilitantes, y uno ve en Latinoamérica que hay, a pesar de que hay unas diferencias, las curvas no son muchas, así que uno podría pensar en Latinoamérica como Latinoamérica, ¿sí? Fíjense que es esto y esto es un porcentaje. En infraestructura, en datos, voy a hablar después de infraestructura de datos y de talento con un poquito más de detalle, ¿sí? En investigación y desarrollo, aquí hay alguna curva un poquito más pronunciada, pero es más o menos del mismo tipo. Y esto es gobernanza, donde aparentemente hay un buen grupo de países que está bastante sólido, que tiene que ver con infraestructura institucional, política y de regulaciones para desarrollar estos temas, que en el caso de los datos y de la inteligencia artificial es crucial. El tema de gobernanza ¿cómo se llama?, de los datos y de la IA. El informe presenta algunos hallazgos como este. Dice, código abierto, dice, la oportunidad para América Latina y el Caribe. Código abierto, sí. Después voy a hablar de datos abiertos y ahí yo tengo algunas observaciones sobre los datos abiertos como tal, digamos, la noción de datos abiertos. Muchos datos, pero poca disponibilidad. Latinoamérica es una zona que genera muchos datos, pero muchos datos, pero hay poca disponibilidad. Este informe dice que hay poca disponibilidad para alimentar las IA actuales, ¿sí? Y uno podría decir, por suerte, ¿sí? Claro, pero por otro lado, eso significa que de alguna manera estamos muy mal representados en las concepciones, es decir, no sé si tienen concepción estas máquinas, pero en el bagaje cultural, en los sesgos de las máquinas, ¿sí? Y eso sería muy bueno tenerlo. Y la pregunta yo creo que central aquí es cómo tener eso, cómo producir suficientes datos, cómo rellenar eso con datos, pero sin perder soberanía, que vamos a ver que es un tema crítico. Esa balanza es terriblemente compleja hoy día. Talento humano, alfabetización, pero poca especialización. De hecho, hay mucha alfabetización sobre estos temas en Latinoamérica, pero hay pocos especialistas. Hay pocos especialistas. Desbalance de talento, infraestructura para la soberanía digital. Es decir, desbalance, vamos a ver eso, voy a mostrarles unos gráficos. Hay países que tienen muy buena infraestructura, menos talento en comparación con esa infraestructura. Hay gente que tiene mucho talento, pero le falta infraestructura y le falta, ¿cómo se llama?, base legal, digamos. La IA generativa, una oportunidad de democratización del acceso. Y este es un tema súper importante, ¿sí? Este es un tema súper importante. Es decir, todos coincidimos en que las máquinas estas tienen recursos poderosísimos, digamos, y nuestro gran problema en Latinoamérica siempre ha sido el acceso no de quienes estamos aquí en esta sala, sino que el acceso de la población en general, por las diferencias que hay de todo tipo. Y la IA generativa podría permitir eso, ¿sí? Módulo, de nuevo, sesgos de lenguaje, modo sesgos culturales y modo lenguas, que voy a hablar de eso. Investigación escasa y concentrada, sobre IA muy escasa y concentrada, gobernanza en IA, mucho plan y poco acción. Bueno, sospecho que esto no solo es en IA, en Latinoamérica, pero falta un poquito más de, a ver, hay muchas regulaciones, pero ninguna regulación que se ponga si tienen regulaciones sin dientes, esa es la idea. Y sustentabilidad, y ese es un tema que no aparece mucho, según los autores del informe, digamos, es un tema que no nos preocupa demasiado todavía. ¿Qué nos ha marcado, ¿sí?, de este punto de vista? La dependencia de hardware, ¿sí? Casi sin desarrollos locales, y esto es endémico. Hay intentos famosos de desarrollar hardware en Argentina, en Brasil, ¿sí?, con éxito parcial, ¿sí? Pero este
un problema endémico y es un tema, un desafío, digamos, cómo se resuelve esto, porque este es un problema que se viene arrastrando, ¿sí? Y no es que vamos a resolverlo ahora, pero a ver si las nuevas generaciones salen con el domingo 7 y lo hacen, logran una solución. Dependencia de gran software, ¿sí? De gran software, sí, de las grandes compañías de software, esto lo conocen todos los que han trabajado con el Estado, ¿sí? Los grandes contratos con las grandes compañías, pero inmensidad de desarrollos locales, mucho talento local de desarrollo software, ¿sí? Pero esto se contrapone con el software empaquetado que viene y hoy día está pasando en educación. Supongo que a la gente que está en las universidades les pasa que ya los burócratas, iba a decir, los administradores, están tratando de comprar, digamos, y hacen encuestas y hacen estas cosas para ver con qué sistema monolítico compramos de los que venden que resolvería todos los problemas de educación, ¿sí? De ya. Que ya hay muchos, hay 2 o 3 de grandes compañías y hay muchos otros de estos. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Y ahí de nuevo estamos entrando este desarrollo de las grandes compañías versus desarrollos locales. Enseñanza y centro de estudio, pregrado, magíster, doctorado, hay muchos repartidos en toda Latinoamérica. Ese es un tremendo activo de los latinoamericanos. Y centro de investigación, más bien escaso, ¿sí? Pocos centros de investigación sobre estos temas. Aquí pueden ver la infraestructura, el talento y los datos. Fíjense que lo que interesa, aquí hay más diferencias, se notan más diferencias, ¿sí? ¿Cómo se llama? Cortes grandes, pero dentro de cada país, salvo, fíjense que ahí se nota que esto lo hicieron los chilenos, todo parejito acá, es el único que tiene todo parejito acá, ¿sí? Pero aquí Brasil, mucha infraestructura, mucho talento, pocos datos, ¿sí? Y estos pocos datos significa que tiene poca infraestructura de interoperabilidad de datos, pocos datos, disponibles. ¿Cómo se llama? En la misma línea, Ecuador con mucho talento, después Uruguay, Uruguay es un caso interesante, probablemente este es cierto, digamos, ¿sí? Está muy avanzado y bastante parejo en los 3 ámbitos, tiene una muy buena estructura, talento y datos, un sistema de datos muy sostenible. México, por ejemplo, mucha infraestructura, buen talento, pocos datos, muy parecido al caso de Brasil, ¿sí? Argentina es más o menos la misma línea, digamos, y había unos países que tienen la línea inversa. Bueno, en el caso de Cuba, por ejemplo, muchos datos, poca infraestructura, talento. Después había otro país que aquí que me interesaba mirarlo, pero no lo encuentro, ¿sí? Pero ese es más o menos el dibujo entre estas 3 variables que nos importan. Y acá está, respecto a infraestructura, acá están los dispositivos, ¿sí? Dispositivos en computadoras, ¿sí? Computadoras. El porcentaje de hogares en la América Latina y el Caribe aproximadamente un 40%. Asequibilidad telefónica inteligente, ¿sí? Y aquí uno ve que los números son muy positivos, digamos, ¿sí? Aquí está contado por números de smartphones por PBI per cápita, ¿sí? Y la adopción de IPv6, que es otra medida de cómo pudiera estar mirándose en la dirección de los desarrollos que vienen, ¿sí? Aquí está por porcentaje de usuarios. Si uno ve los números, de nuevo, los números no son extremos, ¿sí? Si uno deja algunos países, hay algunos países que no están acá, a todo esto, ¿sí? Haití no está acá, creo que hay algún otro que no está. Pero en general lo que muestra esta cosa que en términos de infraestructura de dispositivos no es ese nuestro problema principal. En el de datos que lo voy a mostrar a continuación se miden 3 cosas: la disponibilidad, qué tan disponibles están los datos en un país, si son compartidos, calidad adecuada, capacidad de los países para recopilar, descargar, procesar y compartir datos, y gobernanza, existen regímenes regulatorios para la protección de datos. Y acá está la disponibilidad, ¿sí? La disponibilidad de datos, ¿sí? Acá. La capacidad para procesar los datos, ¿sí? Y la gobernanza. Si ustedes ven la gobernanza 52,6, casi 60 la capacidad, está lejos de la disponibilidad. Y ese es un tremendo tema en Latinoamérica de nuevo, pero es el tema que decíamos. ¿Están disponibles los datos? ¿Los queremos usar? ¿No los queremos usar?
La IA en datos duros de IA en Latinoamérica, ¿sí? En 19 países, este es el informe, ¿sí? Informe de inteligencia artificial latinoamericana. Se concentra solo el 1,12% de la inversión global en inteligencia artificial mundial y cuenta con empresas unicornio en apenas 6 países. No obstante, muestra que no es necesaria una matriz productiva compleja para fomentar el desarrollo de empresas IA locales. Es decir, sorprendentemente y comparándola con el sistema productivo general, hay muchas empresas de IA hoy día. Hay mucho emprendimiento de IA. Y es una cosa que el informe ese llama la atención, ¿sí? Esta es investigación, ¿sí? Y en investigación, de nuevo, está la investigación, está el I+D y está la adopción, ¿de acuerdo? Y si ustedes ven, nuestro tema es ese, la adopción, ¿sí? Es decir, somos adoptadores no sé, de tecnología, ¿sí? Más que gente que investiga y que desarrolla I+D. Y aquí es una foto, pero muy brutal, ¿sí? Ya estamos, entonces, y voy a ir cerrando con algunos desafíos sobre estos puntos. Desafíos generales de máquinas que, como les decía yo, el desafío general son máquinas que aprenden, ¿sí? No hay al menos hoy día una máquina que... Perdón, estaba leyendo otra cosa. No hay al menos una máquina universal que aprenda todo. Hay diferentes áreas, problemas y objetivos, y hay diferentes tipos de fuentes de datos. Yo creo que esta es una ventaja tremenda para nosotros. Es decir, la ventaja que tenemos en esta línea es la diversidad latinoamericana. Esa es la ventaja que tenemos. Y por supuesto, vamos a ver qué es la desventaja también. Para nosotros hay muchos temas. Es decir, yo les decía, por eso no hay drama para nosotros, porque hay una inmensidad de temas de máquinas que aprenden, es decir, ¿cómo se llama?, de redes neuronales, digamos, diseñadas o envasadas, y hay miles de temas para desarrollar en computación. Ya estamos, entonces, voy a tocar 5 temas, digamos, con esto cierro. Brecha de infraestructura y capacidades, datos como recurso estratégico, ese es un primer gran tema, ¿sí? La datificación presupone, datos como recurso estratégico, la datificación presupone la existencia de datos digitales, la existencia. Y acá en Latinoamérica tenemos muchas áreas que no tienen datos digitales, que tenemos datos pero no digitales. Y ahí hay un tremendo trabajo que hacer. Lo segundo tiene que ver con los costos computacionales, el entrenamiento de modelos que requiere una potencia de cálculo, y esto naturalmente centraliza el cómputo en grandes compañías, las Big Tech, ¿sí? Y crea, por lo tanto, una dependencia tecnológica. Ya tenemos acá, por lo menos en Chile, un par de ejemplos de eso, ¿sí? Es decir, de compañías que están lanzando modelos de lenguaje que están completamente determinadas, digamos, por grandes compañías que no están en el país, no están ni siquiera en Latinoamérica. Fuga de talento, esto es una cosa muy antigua, pero que hoy día se nota bastante, ¿sí? Bastante. Y este es un desafío permanente que hemos tenido como Latinoamérica desde siempre, digamos. Los mejores talentos en general los captura, los atrae, digamos, las grandes compañías. O se van a experimentar a otros lugares. El segundo tema que quería levantar es el dependencia tecnológica y soberanía digital, modelos ajenos, realidades ajenas, ¿sí? Usamos nosotros hoy día modelos de AI, todos los clásicos, ¿sí? Usamos modelos de AI, el modelo ajeno, realidad ajena. Usamos modelos de IA entrenados principalmente con datos del hemisferio norte, ¿sí? De hecho, casi el 80% de los datos de los LLM están en inglés, ¿sí? Y eso, algo hay en eso, ¿sí? Algo hay en eso. Si uno le cree a los lingüistas, digamos, que han estudiado el lenguaje toda la vida, que el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino una herramienta de formación de miradas, digamos, de cultura, de relaciones. Entonces estamos de alguna manera trabajando desalineados en eso. La ilusión del acceso democrático, de que tengamos esto, y esto no va para nosotros, porque nosotros lo sabemos, pero se los digo porque este es el caso del 90%, no sé, de la gente que tenemos allá afuera, digamos, ¿sí? La ilusión de que tener acceso vía API a estos modelos es que estamos subidos al carro, ¿de acuerdo? Pero no podemos auditarlo,
es muy difícil de regular las plataformas particularmente, menos modificarlas, ¿sí? En ese sentido, somos usuarios, no somos diseñadores, no somos arquitectos del sistema. Un riesgo de neocolonialismo digital. La dependencia de plataformas y modelos extranjeros puede llevar a una nueva forma de colonialismo donde las reglas, los valores y la dirección de la tecnología se deciden fuera de nuestras fronteras. Y esto es súper pesado hoy día, súper duro, ¿sí? Porque las Big Tech ya casi no dependen tampoco de los estados, ¿sí? Entonces, estamos dependiendo de un grupo de compañías que traspasan fronteras sin ningún problema. Y precisamente, como decía, ¿cómo se llama? El cura Hidalgo de México, siempre me acuerdo de una cosa que decía, yo no entiendo por qué los españoles dejaron a su familia, dejaron a sus amigos, dejaron sus comidas, dejaron sus casas para venir a América a hacernos el bien. Es como sospechoso, ¿no? Ya, y aquí pasa un poquito parecido. Producción y soberanía de datos. Faltan datos representativos latinoamericanos. Aquí esto es lo que... Perdón, gracias. Falta soberanía de datos. Aquí faltan datos representativos latinoamericanos, ¿sí? Conjunto de datos de entrenamiento con suficiente ejemplo, rostro, acentos, contextos nuestros. Y aquí está este desbalance que les decía yo. ¿Cómo ponemos nuestros datos para que los modelos grandes, digamos, tengan un balance, pero cómo mantenemos un mínimo de soberanía por las cosas que vamos a ver? Los datasets públicos latinoamericanos son escasos, poco interconectados y de baja calidad. Tienen que ver con temas de gobierno, tienen que ver con datos públicos. La datificación en general, es decir, el convertir a lo digital, se hace con poca reflexión ética y con pocas garantías de beneficio social. Y el desafío es construir infraestructura de datos regionales que beneficien a la ciudadanía y a la ciencia, ¿sí? Diseñar modelos de acceso que permitan acceso amplio pero mantengan la soberanía. Esta contradicción es una cosa que hay que ver por dónde resolverla, ¿sí? Diversidad cultural y lingüística. La necesidad de crear modelos multilingües para nosotros, ¿sí? Que representen el español local y las lenguas originarias. Cuando digo el español, porque es el español y el portugués, que son las dos grandes lenguas que hay hoy día, pero hay 10 muy usadas, ¿sí? Quechua, aymara, náhuatl, guaraní, ¿sí? que están muy usadas, y después hay 560 lenguas que se hablan, ¿sí? Y que muchas de ellas están en proceso de pérdida de esta cosa. Aquí hay un trabajo brutal para el LLM, precisamente porque por ejemplo, esas 560 lenguas son lenguas que tienen muy poco corpus. Y aquí hay un desafío técnico muy, muy interesante de cómo entrenar LLMs con corpus minorizado o con pocos corpus. Es un tema muy interesante, un tema muy nuestro. Riesgo de homogeneización cultural si no generamos contenido y datos propios. Dilema de exponerse versus cuidarse, ¿sí? De nuevo, la obsesión, los sesgos lingüísticos y culturales, modelos entrenados con español neutro no pueden tener rendimiento. De hecho, el español es, el español de la Academia o Instituto Cervantes, pero hay españoles locales, ¿sí? México es muy avanzado en esto de idea de tener diccionarios de lenguas local, de español local, y con eso ponerlo en digital y con eso, de alguna manera, alinear los modelos. Pérdida de riqueza cultural y perspectivas propias, ¿sí? Eso lo conocemos, así que lo dejo. El marco ético, legal de gobernanza. Tenemos un vacío legal y regulatorio, ¿sí? Nuestra regulación va un poco más atrasada en leyes específicas para la IA, por ejemplo, como la IA Act de la Unión Europea, o cuando salió la GDPR, la Ley General de Datos Europea, en el 2018, nosotros recién estamos empezando a mirar cómo hacíamos esto, ¿sí? Vigilancia y control social. Hay un riesgo real de que gobiernos y privados utilicen la IA para vigilancia masiva, controles arbitrarios y puntajes sociales. Acá en Chile lo conocemos, digamos, uno va a comprar un remedio y le piden el DNI, ¿sí? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se hace eso? Responsabilidad y transparencia. ¿Cómo auditar la caja negra en contextos de estados con capacidades técnicas y recursos limitados? Es decir, es como risible que uno va a auditar un sistema que conoce más que uno y lo conoce a uno todavía. Entonces no hay manera de... ¿sí? Es como tratar de hacerle un psicoanálisis al psicoanalista. No, eso no funciona.
Las universidades como espacios neutrales para doctoría, y aquí las universidades en Latinoamérica todavía son espacios de neutralidad de alguna manera y pueden servir mucho para los temas de auditorías independientes de las IAs en uso. Creo que es una cosa que debiéramos aprovechar con mucha fuerza. De esto no voy a hablar mucho porque esto da para una charla entera, pero pongo 3 titulares, digamos, ¿sí? Lo primero es que la automatización en economías frágiles como latinoamericana pueden, yo le puse puede ahí por ser caballero, pero realmente profundiza la precarización laboral, ¿sí? Entonces no se trata solo de los trabajos manuales, sino también muchos trabajos cognitivos y de cuello blanco que están en veremos. La concentración de riqueza, si los modelos de plataformas son extranjeros o modelos franquicia, hay muchos modelos franquicia acá, ¿sí? No solo es McDonald's. Entonces, y la IA está llegando en modelo franquicia y eso impide cualquier desarrollo del talento local, de la infraestructura local y de la tecnología local. Y las pymes y las startups son víctimas, digamos, principales de ese tema. Y un par de propuestas político-académicas, es decir, de política académica, ¿sí? Invertir en IA de nicho. ¿Sí? Es una cuestión que creo que pudiera funcionar, digamos, en lugar de competir con los grandes modelos, crear modelos especializados en nuestros problemas, ¿sí? En el problema local, la agricultura particular, en el caso médico, las pestes locales, qué sé yo. Crear alianzas regionales, promover la creación de consorcios para compartir recursos de computación, una suerte de AWS latinoamericano, ¿sí? Y datos también, ¿sí? De hecho, tenemos poco o casi no tenemos ninguna, ¿cómo se llama?, alianza para compartir datos a nivel latinoamericano, ¿sí? Y datos hay y hay disposición, pero no está como la organización, no está la lógica, ¿eh? Fortalecer redes latinoamericanas de investigación, educación y IA. Hay un grupo de trabajo de IA del CLEI, ¿sí? Que está funcionando. Hay un LATAM GPT que tiene un grupo de investigadores en varios países. Hay algunas iniciativas y habría que fortalecerlas y multiplicarlas porque de alguna manera es la manera de salir de esto. Fortalecer la educación, ¿para qué lo digo? Esto lo saben ustedes mejor que yo. Eso después, esos son los puntos que quería dejárselo ahí. Yo sé que son muchos, digamos, además el momento no es el mejor para ponerlos, digamos, un poquito antes del almuerzo, entonces le agradezco mucho.